Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Este mensaje es la continuación del anterior, titulado La mujer sí puede ser pastora bajo el principio de contradicción. Ahora bien, las personas que están en contra de que la mujer sea pastora o predicadora se basan principalmente en dos textos, que son 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35, y 1 Timoteo capítulo 2, desde el verso 11 al 15. Leamos lo que dice en esos textos para comenzar a entrar en materia. 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Quiero hacer la aclaratoria que en este segundo mensaje le debo mucho a la enseñanza de un hermano de nombre Darío Las. Realmente, lo que dice en 1 Corintios y 1 Timoteo es que la mujer no puede ser pastora o predicadora, o son presuposiciones insertadas. Analicemos los textos. Primero analicemos a 1 Corintios, capítulo 14, verso 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pregunto, ¿a qué ley el apóstol Pablo se está refiriendo? ¿Qué ley está aludiendo? ¿Hay alguna ordenanza en la ley de Moisés que diga que la mujer no le es permitido hablar y deben estar sujeta? ¿Dónde está en la ley de Moisés? Respuesta: en la ley de Moisés no aparece este mandamiento. Entonces, ¿en cuál ley? Pablo hace referencia a una ley natural impuesta al hombre, varón y hembra, no a la ley de Moisés. En la epístola a Timoteo nos da clara referencia de ella, cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El apóstol Pablo está aludiendo a la orden dada por Dios a Adán y Eva
cuando incurrieron en transgresión allá en el huerto del Edén. Génesis 3:16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es una ley natural impuesta al hombre, varón y hembra. Esa ley natural es impuesta en el matrimonio. Preste mucha atención. Esa ley es impuesta para el matrimonio. Quien tiene autoridad sobre la mujer es su esposo, nadie más. La mujer es dominada por su marido, no por todos los hombres. Repito, no por todos los hombres. Pregunto, ¿pero qué fue lo que sujetó Dios de la mujer? Dice, tu deseo. Dios sujeta el deseo de la mujer al dominio del hombre. Nótese bien, Dios no sujetó su deseo. No es el deseo de Dios en la mujer, sino el deseo de la mujer al dominio del hombre. En cierto caso, si fuera el deseo de Dios en la mujer, Dios estaría sujeto al hombre por medio de la mujer, y el hombre está sujeto a Cristo, no Cristo al hombre. Esta ley se hizo parte de la naturaleza de la mujer. En este texto de Génesis hay singularidad, pues si fuera en plural sería así: tu deseo será para los hombres, y ellos tendrán dominio sobre ti. De esta forma, una sola mujer sería dominada por todos los hombres. En Timoteo hay singularidad. Dice, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Si hubiera pluralidad, sería así: no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Pablo no puede decir sobre los hombres porque sabe que la mujer está casada con uno, de modo que domine y enseñe a otros hombres no tiene nada que ver con aquel que no puede dominar por la ley del matrimonio. Al decir Pablo que permanezca en sujeción, es la misma sujeción de la que habla en Romanos capítulo 7, verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Repito, ella queda libre de la ley del marido, diciendo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es. Entonces, ¿a quién está ligada o sujeta la mujer? A su marido. ¿Y qué pasa si su marido muere? Libre es libre. De modo que si su marido muere, es libre de la ley del lazo de sujeción matrimonial, cuya ley nadie le puede sacar en cara, en ningún ámbito, sea social o político, ni espiritual, siendo que esa ley se aplica solo a los matrimonios, y la tal ley se desactiva con la muerte del marido. Pues si el marido muere y ella es libre de toda sujeción y dominio del varón, pues de otra manera seguiría estando sujeta por esta ley mientras aún hay hombres en el mundo. Por eso digo yo, no el Señor, que la mujer soltera no tiene quien la calle. Porque si yo le digo a un varón soltero que calle a su mujer, él me dirá, ella no es mi mujer. Pablo exige a los maridos
que callen a sus mujeres mediante la autoridad de dominio que Dios le dio desde Adán. Y el hablar o estar en silencio depende del hombre al que Dios le pasó el poder de dominio sobre ella, y no a un tercero. Dios designó al hombre como cabeza de su familia, y la esposa no debe usurpar la responsabilidad que le corresponde solo al varón. Pero el primer lugar del hombre como cabeza lo tiene en el hogar, no en la iglesia. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Notemos que en este texto también hay pluralidad por un lado y singularidad por el otro, pues dice plural: Cristo es cabeza de todo varón, en tanto que del hombre se dice singular, y la cabeza de la mujer es el hombre. Si en este segundo hubiera pluralidad, sería así: y la cabeza de toda mujer es el hombre. De esta forma, yo solo como marido sería cabeza de todas las mujeres, pues digo que la mujer está sujeta al hombre y no la mujer está sujeta a los hombres. En cierto caso, sería mujer de todos, y el hombre es cabeza de la mujer, no es cabeza de toda mujer. En cierto caso, sería marido de todas, de modo que el hombre es cabeza de una sola mujer, o sea, su esposa. Y esto es en la familia, no en la iglesia, pues dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pues esta autoridad de cabecera es en el hogar para el marido, no para los hombres en la iglesia. Porque si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces el hombre no lo es. ¿O encontramos el texto que dice que el hombre es cabeza de la iglesia? Entonces, Dios le quitó el poder de dominio matrimonial a la mujer y se lo pasó al marido. Pero si no está casada o su marido murió, ¿a quién pues está sujeta? No pasa a ser libre. Y si el que la dominaba murió, ¿quién es el que ahora la domina? Y si le dicen a una mujer soltera que cumpla esta ley, ¿qué ley va a cumplir si no tiene marido? ¿Y quién pues soy yo para obligar a una mujer a que se sujete a mí según el orden matrimonial si no es mi mujer? Muchos dicen que el hombre es el que gobierna su casa, y el principal requisito de un pastor debe de ser el gobernar su familia según la carta a Timoteo. La pregunta que hacen es: si la mujer puede ser pastora, ¿cómo cumplirá este requisito si el que gobierna la casa es su esposo? Primera epístola a Timoteo, capítulo 5, verso 14, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. La mujer también gobierna su casa después de casada. Esto ya las hace aptas para pastorear. Ahora bien, los amigos que están en contra que la mujer sea pastora o predicadora interpretan a Primera de Corintios capítulo 14, verso 34 y 35 y Primera de Timoteo capítulo 2 desde el verso 11 al 15 como si los hombres tienen autoridad sobre todas las mujeres. Por lo tanto, ellas jamás pueden tener autoridad sobre los hombres. La mujer no tiene autoridad sobre su hombre, su marido. Esa es la ley matrimonial. Y el apóstol Pablo lo aclara muy bien. Pero no está diciendo en ningún momento que ellas no tienen ministerio o llamados de parte de Dios. Eso es una presuposición insertada.
Fíjese que el mandamiento que da Pablo, tanto en Corintios o Timoteo, respecto a la mujer, no dice que el pastor calle a las mujeres en la congregación, sino que cada marido haga callar a su mujer. Pregunto, ¿por qué? Respuesta: esa es la vía regular en Dios que hay que cumplir. Como por ejemplo, de un canal regular es cuando alguien peca, se le llama solas primero. Luego, si persiste en pecar, se debe llamar delante de 1 o 2 testigos. Y si aún continúa pecando deliberadamente, se debe decir delante de la congregación. Cuando alguna mujer casada muestra insubordinación, quien debe ser el primero y el orden regular de llamarle la atención es su marido, porque él es la autoridad de ella, no dice que sea el pastor. Una vez se vea la reacción de la esposa, si respeta la autoridad del esposo, se sabrá o conocerá su estado espiritual. Si se sujeta, está en el orden de Dios. Si no se sujeta, entonces está en franca rebelión. Estoy hablando de una acción realmente demostrable de irreverencia hacia la palabra del Señor. Otro punto relevante es que las personas que están en contra que la mujer enseñe o predique en las congregaciones reconocen que sí hay ministerio de profetisa. Hechos capítulo 21 versos 8 y 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Profetizar se puede entender de 2 maneras, como un don y como un llamado a ministerio. Y en ambos se puede encontrar en la Biblia que hubieron mujeres que lo ejercieron, tanto como don y como ministerio. Poder ver a María, la hermana de Moisés, que profetizó como don, a María, la madre de Jesús, entre otras. Como llamado a ministerio podemos ver a Débora, Hulda, entre otras. Profetizar no es hablar en otras lenguas. Profetizar es hablar en el idioma del lugar, del pueblo. Es un lenguaje entendible para todos. Si la mujer no debe hablar en la congregación, ¿por qué permite a la mujer profetizar? ¿No sería una contradicción? Ya que una persona al profetizar predica, permítame demostrarlo. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 14 en adelante. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Jaras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decía el varón que os envió a mí: Así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos,
y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Otro ejemplo, Jonás capítulo 3 desde el verso 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El llamado de Jonás era profeta, por tanto, él tenía que hablar la palabra revelada. Es por ello que dice que Jonás predicaba. Y vemos a Hulda predicar a hombres la palabra revelada. Eso es predicar. Además, quien profetiza, enseña. Observe lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y cuando alguien profetiza con palabras entendibles, por tanto, enseña a otros. Y Pablo dice en 1 Corintios 14, 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y añade 1 Corintios 14, 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 1 Corintios 14, 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quien profetiza también predica a inconversos. 1 Corintios capítulo 14, versos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. En 1 Corintios capítulo 11, verso 5, dice que la mujer profetiza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Solo se puede profetizar, predicar de parte de Dios bajo inspiración divina, su espíritu dirigiendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Jeremías 2:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo. 1 Corintios capítulo 2, verso 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 de Tesalonicenses 2:13, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Los profetas y las profetizas son utilizados como la boca de Dios. Los profetas o profetizas predican, dan la palabra como lo muestra claramente Isaías 61, verso 1 y 2.
El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El título del mensaje: La mujer sí puede ser pastora, según 1 Corintios capítulo 14, 34 y 35, y 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.